Bueno, hablaremos hoy de Policarpa Salabarrieta. Vamos a tener hoy un tema sudamericano finalmente. Así que vamos a ubicarnos en el virreinato Nueva Granada a principios del siglo XIX. Aquel virreinato, como saben ustedes, comprendía Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Antes de la aparición de Bolívar, se habían producido una serie de insurrecciones contra las autoridades españolas. La más famosa fue la de los llamados comuneros, y la causa de la rebelión tuvo que ver con el odio que produjo la imposición de un tributo llamado gracioso donativo. Con ese impuesto, las autoridades coloniales querían reunir fondos para la defensa de Cartagena de Indias, permanentemente asediada por los ingleses, como hemos contado alguna vez. El más importante de los jefes comuneros fue José Antonio Galán, y no le fue bien. Lo descuartizaron y su cabeza fue a parar a un pueblo llamado Guaduas. Se había ordenado que su cabeza fuera hasta allí, hasta Guaduas. La mano derecha debía ser puesta en la Plaza del Socorro, la izquierda en la Villa de San Gil, el pie derecho en Charalá y el pie izquierdo en Mogotes. Eso se llama descuartizar a alguien. No solo cortarlo en pedazos, sino hacer que mediara una gran distancia entre un pedazo y otro, si me permite usted. El jefe español en Guaduas era Juan Osorio y Medina, que entre los dos no hacían uno. Que entre los tres, diría vos. Bueno, pues Juan Osorio y Medina ordenó que la cabeza de José Antonio Galán quedara fijada en una jaula de madera a la entrada de la villa de Guaduas, mirando para el pueblo de Charalá, de donde el rebelde comunero era nativo. Y en aquella villa de Guaduas nació en 1795 Policarpa Salabarrieta. Era hija de vascos, como ya los más suspicaces de entre ustedes habrán percibido. Aunque habían pasado varios años de los episodios de José Antonio Galán, la cabeza de este señor todavía adornaba la entrada del pueblo, al mismo tiempo amedrentando e indignando a los pobladores. Policarpa, en realidad le decían Pola, fue una de las más indignadas, aunque no parece un comentario demasiado profundo, fue una de las más indignadas, como si el cronista hubiese estado evaluando el grado de indignación de la población para ubicar a Policarpa entre las más indignadas. Sin embargo, no debe extrañarnos, ya que en nuestros días vivimos también un concurso de indignaciones, conforme al cual el más noble de entre nosotros es el que más se indigna por las cosas que nos pasan, y así se sacan chispas los comunicadores, los políticos, los sociólogos y los filósofos para ver quién tiene la indignación más grande. Bueno, aquí Policarpa estaba muy indignada. Guaduas era un pueblo que estaba en el camino a Santa Fe de Bogotá. Por allí pasaban cuantos oficiales llegaban de España. Pasaban los arzobispos, los virreyes, los macanudos, pasaban por Guaduas, porque estaban en el camino a Bogotá, ¿qué quiere que le haga? Para reposo de los funcionarios que llegaban, estaba la Casa Grande de la Plaza, que le llamaban la antesala de la tiranía, porque allí pasaban momentos de reposo los macanudos antes de ir a hacerse cargo del gobierno a Bogotá. Incluso muchos oficiales de Santa Fe de Bogotá iban hasta Guaduas y esperaban a los virreyes o a otras autoridades y le contaban los primeros chismes. Le hablaban acerca de posibles rebeliones, los preparaban para gobernar, como quien dice. Era aquel el lugar en donde se tomaban las primeras decisiones. De que vos llegabas de España, te venían a atajar y dicen, mire, acá te pasa tal cosa. Bueno, dice, váyame matando a fulano y a mengano. Bien. En tanto, tanto era así, cuando Bolívar inició su gesta en otros lugares. Guaduas fue el lugar en donde, entre los criollos,
se organizó una red de espionaje para saber qué tramaban los jefes españoles. Y Policarpa fue una de esas espías. Es decir, esta chica era espía. Además de la más hábil, era la más hermosa. Ya se sabe que es conveniente ser hermosa para ser espía. ¿Por qué razón?, preguntarán ustedes. Respuesta: si se trata, por ejemplo, de acostarse con el jefe de los malos, con el jefe de nuestros enemigos, es conveniente ser hermosa, porque los jefes de nuestros enemigos suelen preferir a las mujeres hermosas antes que a las feas para acostarse con ellas. Se me dirá, los jefes nuestros también tienen esa preferencia. Mi respuesta es que también las espías de los enemigos nuestros son hermosas. Una espía fea que aspirara a acostarse con el jefe de inteligencia de la Alemania nazi no lo conseguiría, principalmente por fea. Y así, ¿por qué hay cierta discriminación en el escalafón de espías? Se quejan incluso las más feas de entre las aspirantes a espías, porque nunca son elegidas para acostarse con el ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra. Esto se debe al proverbial gusto que los ministros de Asuntos Exteriores de Inglaterra tienen por las mujeres feas. Bien. Habíamos quedado en que era la más hermosa, Policarpa. El lugar donde se reunían los espías, los que mandaban información a Bolívar, incluso a los generales de Bolívar, ¿no? A Santander, a Páez y esos tipos, era la casa de una señora llamada Andrea Ricaurte. Y Policarpa acostumbraba a entrar y salir de los cuarteles, se informaba de los movimientos de las tropas, seducía a los jefes, hablaba con las españolas esposas de las autoridades, organizaba el contrabando de aguardiente y tabaco, eso aparte, ¿no? Porque no pagar el tributo que había costado la muerte a Galán era el homenaje que hacían a los comuneros. Policarpa, en medio de esas actividades, se enamoró de un soldado que participaba en las tropas de Bolívar. Se llamaba Alejo Sarabaín. Sarabaín había caído prisionero, pero se había fugado de la cárcel y había llegado hasta aquí, hasta la casa de Andrea Ricaurte, y allí conoció a Policarpa. Tuvieron que permanecer escondidos varios días, y durante esos días se hicieron amantes, mitad por aburrimiento. Ahora bien, el espionaje de Policarpa, o las tareas de Policarpa, llenaban de confusión al gobernador. El gobernador se llamaba Sámano. Cuenta el cronista que Sámano era rengo, jorobado, gritón y cruel. Escupía y pisaba a las personas que lo incomodaban. Parecía un personaje teatral realmente. Sámano fue aquel que 2 años más tarde, al ganar Bolívar la batalla de Boyacá, y siendo ya virrey, encabezó la fuga gritando: corramos que ahí vienen esos cobardes. Algo así como huyamos mis valientes, que también es una frase interesante. El asunto es que nadie podía descubrir de qué manera se filtraban las noticias del cuartel. Eso es lo que preocupaba a Sámano. A la casa de la Ricaurte llegaban los campesinos como en busca de posada. No es que van a venir y decir, somos espías, buenas tardes. No, somos campesinos en busca de posada. Llevaban los recados de los patriotas y regresaban con las noticias cosidas al dobladillo de los ponchos. Pero esto no lo sabían los realistas. Sámano multiplicó las guardias y las requisas. Y una noche, los soldados entraron nomás en la casa de Andrea Ricaurte. Y ahí estaban Policarpa, un hermano de ella, Alejo Sarabaín y varios más. Y debajo del colchón de Policarpa estaban las cartas de los republicanos, como así también las listas de quienes contribuían para auxiliarlos, etcétera, etcétera. Es decir, documentos comprometedores que estaban en una caja que decía en la tapa, documentos comprometedores. Que en su astucia, Policarpa había escondido abajo del colchón, previendo que jamás se les ocurriría a los esbirros de Sámano buscar en ese lugar. Muy bien, hacía semanas que el jefe español Cruz Iglesias venía observando aquella casa y al final los pescaron. Y Policarpa, para salvar los papeles, hizo lo primero que se le ocurrió. Empezó a insultar
al jefe español Cruz Iglesias, y mientras lo cubría de oprobios, tocó con el pie a Andrea Ricaurte. Y esta, me refiero a Andrea Ricaurte, como escapando de la controversia, pasó a la habitación de Policarpa, se metió la caja aquella con los documentos comprometedores en el pecho y cruzó el patio. Allí estaban algunos soldados que no le dieron mucha bolilla, pasó a la cocina y le prendió fuego a todos los documentos comprometedores. Cuando volvió junto a Policarpa todavía no terminaba el intercambio de insultos entre ella y el jefe Cruz. Policarpa al verla entrar supo que ya se había deshecho Andrea de los documentos y se entregó. Fue presa junto con su hermano y con su novio, el tal Alejo Sarabaín. Lo llevaron a Santa Fe de Bogotá, a una cárcel que casualmente quedaba al lado de la casa del virrey. Así que, bien, nada. Los tribunales, no sé a qué viene este dato de que el virrey vivía justo al lado de la cárcel. Yo traté de encontrarle alguna justificación, pero no la encontré. Los tribunales decidieron que Alejo Sarabaín debía ser fusilado. Cuando Policarpa lo supo, decidió seguirlo en su destino. Entonces no confesó nada, se burló de las autoridades e hizo todo lo posible para que la condenaran. Así el gobernador, Sámano, anunció a los habitantes de Santa Fe de Bogotá algo que no había visto nunca la capital, el fusilamiento de una mujer. Era el año 1817. El día del fusilamiento se trabajó en la Plaza Mayor como si se preparara una fiesta. 3.000 soldados formaron alrededor del patíbulo, los fusilados serían Policarpa y Alejo, pero también 6 soldados bolivarianos y un desertor que habían encontrado por ahí. Dicen que en otras ejecuciones se pudo mantener un orden de rezos apagados, pero esta vez no, porque Policarpa hablaba a la concurrencia todo el tiempo. Y el gobernador Sámano, preocupado, ordenó que los tambores redoblaran más fuerte para evitar que se oyeran las palabras de Policarpa. Al final la mataron de 6 balazos, ella tenía 23 años de edad. Después se ahorcó a Alejo y a los otros. Años más tarde, en la Bogotá liberada, se presentó una noche en el teatro una obra, ya que hablamos de teatro, en 4 actos sobre Policarpa. Cuando llegó el momento de fusilarla, el público enfurecido se levantó a protestar, llovieron sobre el escenario piedras, monedas, etcétera, y subieron algunos espectadores a golpear al pelotón. Estuvieron a punto incluso de matar a los actores que hacían el papel de miembros del pelotón. El empresario del teatro, para salvarlos, dijo a los gritos que tenía algo importante que comunicar y habló. Dijo: la empresa registra conmovida la formidable demostración de patriotismo del público e interpretando como es debido sus nobles sentimientos, se revoca la sentencia de muerte. Ovación, y la actriz que representaba a Policarpa fue abrazada y vitoreada en el escenario por todos los asistentes que de aquel modo clausuraron la obra. Ese es lo que yo quería decir. Después acá Bartolomé Mitre escribió una obra sobre Policarpa para jorobarlo a Rosas. Bueno. Después, naturalmente, creció la leyenda de Policarpa, se empezaron a agregar detalles a lo que había ocurrido históricamente, detalles del fusilamiento, ¿no? Que no quiso que le mandaran los ojos, todo eso. Vaya a saber. Pero esta es la historia de Policarpa Salabarrieta, del cruel tirano Sábano y todo eso, y del novio y de aquel episodio del teatro. ¿A quién dedicar esto? Naturalmente a Policarpa, que es una figura emblemática en la historia de la liberación de nuestras naciones. Realmente. Pero también al novio, al Alejo, ¿a quién más? A Bolívar, por ahí, nuestro amigo Simón Bolívar.
y a todos los espectadores de los teatros que tienen ansia de justicia y que no permiten que se perpetree una injusticia ni siquiera en el escenario, ni siquiera de un modo ficticio. Hay gente que está tan sedienta de justicia que no las permite ni siquiera actuar. Yo pertenezco a ese grupo. No me digas, ¿en serio? Sí, sí, es un grupo que se propone restituir la justicia en los dramas. Ajá. Así, cada vez que matan injustamente a un personaje, nuestro grupo, que asiste a todos los estrenos, irrumpe en el escenario y toma partido, decidido partido, en favor del actor perjudicado por un acto de injusticia, que puede ser, como en este caso, un fusilamiento, un asesinato, pero muchas veces el abandono por parte de su pareja, etcétera. Actores que abusan de sus novias y ahí mismo subimos nosotros, y aquí, ¿por qué no me pegás a mí? Pedazo de atorrante. Así no se le habla a una mujer, dijimos en Casa de Muñecas de Ibsen. No se trata así un valiente y cosas por el estilo, ¿no? Así que quien quiera adherirse puede hacerlo llamando a este programa y obteniendo descuentos incluso en algunos teatros. Incluso en la representación de Tucuna fue un conventillo con estilo de actuación oriental. Hemos ido a la discoteca con el propósito de encontrar una ilustración musical conveniente para esta historia de Policarpa Salvatierra y no la hemos encontrado ni por casualidad. Mejor dicho, sí. Encontramos la bella samba, una bella samba que canta maravillosamente Mercedes Sosa y que se llama La Pobrecita, en obvia alusión a Policarpa y a todos los que han sido víctimas de injusticia, tanto en el teatro como en la vida real. Adelante, Mercedes.